Hematosis. ¿En los pulmones? Empieza en los En los pulmones, exacto. ¿no? Pues más, o sea, realmente se hace exactamente en los alveolos pulmonares, pero como alguien, creo que Jesse dijo esto de los alveolos, ¿verdad? Y Sí. Daniela creo que dijo pulmones, y es en los pulmones. El lugar general es en los pulmones, exactamente en los alveolos, ¿sí? En los alveolos. Entonces, lo que necesitamos es que lleguen hasta esos alveolos, pues arterias, venas y vasos sanguíneos que nos permitan hacer ese intercambio gaseoso, ese proceso de oxigenación de la sangre que se conoce con el nombre de hematosis, ¿sí? Una vez que la sangre ya prácticamente se oxigenó, va a regresar a través de las venas pulmonares hacia la cavidad izquierda del corazón, ¿sí? De las dos cavidades izquierdas, ¿a cuál llega? Proveniente del corazón. ¿A la aurícula? ¿A la aurícula? Derecha. Izquierda. Izquierda. Sí, yo ya lo había dicho, que parte del lado izquierdo. Nada más que contesten. Aún yo se los haya dicho, lo repiten para que se vayan acostumbrando. Aurícula izquierda. Muy bien. Una vez que llega la sangre a la aurícula izquierda, ¿sí? Va a pasar una válvula. ¿Cómo se llama la válvula que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo? Nombre de la válvula. Mitral. Mitral, otro nombre. Tricúspide. Bicúspide, correcto. Tricúspide. Los alumnos, los demás nadie contesta. Muy bien. Una vez que se llena nuestro ventrículo izquierdo, ¿sí? Va a ser expulsada la sangre hacia la arteria aorta y allá va a atravesar otra válvula, ¿sí? Me gustaría que ese nombre lo dijera otra persona que no haya participado. Somos 17 o 18 y nada más 3 hablan, ¿sí? ¿Cómo se llama la válvula que conecta mi ventrículo izquierdo, pues prácticamente con mi aorta? ¿Cómo se llama esa válvula? Aórtica. Pero tiene antes un nombre, porque para definir que está en ese lugar. Semilunar. Semilunar, exactamente. Semilunar aórtica. Ese es el nombre completo. Semilunar aórtica. ¿Sí? Perfecto. Vieron que poco a poco lo van recordando, solamente que necesitan seguir leyendo. En lugar de que se pongan a hacer TikToks, agarran y antes del TikTok leen una parte y es más, hagan un TikTok con las válvulas, le ponen música y las bailan. Lo pueden hacer, es fácil. Les ponemos calificación. Muy bien. Entonces, la aorta es la arteria de mayor calibre del cuerpo, ¿sí? Y prácticamente una de sus características es elástica. Y ya sabemos, ya les comenté por qué es elástica o por qué normalmente tiene esa condición de elasticidad, ¿sí? Al ser elástica, podemos decir en un momento dado que se puede diferenciar de las venas en que las venas cuando no tienen sangre, ¿sí? Se colapsan, se pegan, mientras que las arterias no mantienen siempre ese agujerito por el cual va a pasar la sangre y que ya vimos que se llama, ¿cómo dijeron que se llamaba? Luz. Luz, correcto, muy bien. Entonces vemos cómo está aquí mi
Ahí lo rojo es la arteria aorta. Vean cómo está la arteria aorta. Esto fue lo que logramos nosotros ver cuando hablamos del corazón y dijimos que esto tiene un nombre. ¿Cómo se llama esto? Es el callado aórtico. Es el callado aórtico, correcto. El callado aórtico es una de las 3 partes que conforman mi arteria aorta. Eso quiere decir que mi arteria aorta la podemos dividir en 3 partes. En 3 partes. Una aorta ascendente, que generalmente es interna, se encuentra dentro del corazón. El callado aórtico y la aorta descendente. La aorta se divide anatómicamente en 3 partes. La aorta ascendente, callado aórtico y aorta descendente. ¿Me puede repetir otra vez esa parte, por favor? Va. La aorta se divide anatómicamente en 3 partes. La aorta ascendente hacia arriba, que es interna, esta se ve abriendo el corazón, cortando el corazón, podemos verla. El callado aórtico, que es lo que ya conocemos nosotros, porque cuando estudiamos el corazón vimos el callado aórtico, ¿sí? Y la otra se llama aorta descendente, que es todo esto, ¿sí? Aquí está, aquí quedó muy alta, es más o menos como por acá debe quedar. La ascendente es como externa. Mi duda. Con la ascendente es como externa. No, ¿a qué te refieres? No ubico el término. Externo que quisiera, diría que está por fuera. Ah, ya, bueno, ya sé que ya sé que te refieres. Que porque te dije que es interna la parte así. La ascendente es interna. Sí. ¿Sí? La ascendente es interna. Todos los otros 2 son externos, están fuera del corazón. Si a eso te referías. Ok, profe, gracias. De hecho, acá no vemos porque el corazón está en medio, pero esto, el callado aórtico, da la vuelta y pasa detrás del corazón, ¿sí? Detrás del corazón. Entonces tenemos esas 3 partes. ¿Dónde inicia realmente la arteria aorta? Pues inicia directamente en el punto donde se une con la válvula semilunar aórtica, ¿sí? Con la válvula semilunar aórtica. Ahí inicia. Allá inicia. Pasando esto, si ustedes se dan cuenta, este pedacito es la parte ascendente. Vean cómo aquí me marca que aquí tiene una tapa, ¿sí? Acá tiene una tapa. Por lo tanto, este pedacito que está dentro del corazón es lo que conocemos como aorta ascendente. Inicia inmediatamente de pasar la válvula semilunar aórtica. De hecho, fíjense ustedes en estos puntos que tenemos acá. Vean la pantalla y fíjense de este punto. Nadie ve nada, todos están en sus mundos. Y este es otro. Esto es importante porque mi arteria aorta, ¿sí? La principal, lo que va a tener son desprendimientos. Van a tener, hagan en cuenta que la arteria, la aorta, es el periférico de la ciudad, ¿sí? Y le van a empezar a salir calles adicionales
que son subdivisiones. Tenemos avenidas, tenemos calles más pequeñas, tenemos callejones y tenemos cosas más pequeñas. Se hace cada vez más más delgaditas nuestras vías. Lo mismo pasa aquí. Una vez que pasa esta parte de mi válvula semilunar aórtica, ¿sí? Inicia el camino de la sangre por nuestra arteria aorta. La primera parte se llama aorta ascendente. Y ahí vamos a tener los primeros desprendimientos, que son los que estoy marcando ahora. Los primeros desprendimientos. Después vamos a tener el callado aórtico y vamos a tener la segunda parte de desprendimientos, sí, que son los principales, ¿no? O sea, estamos hablando de los principales. Y después, cuando inicie la parte descendente, vamos a tener otros desprendimientos que se van a ir a muchas partes, ¿sí? A muchas partes. Entonces, lo que hoy vamos a conocer, cómo se da todo esto, ¿sí? Entonces, ¿dónde se inicia? Prácticamente en este punto donde está la válvula aórtica, válvula semilunar aórtica, ¿sí? Ahí vamos a ver en un momento dado el inicio de mi arteria aorta. ¿Quedó claro? ¿Con qué se comunica? Con mi ventrículo izquierdo, que es lo que nosotros vimos en un momento dado. ¿Alguna pregunta? No, profe. Correcto. Vamos a ver. Bien, entonces aquí ya quitamos el corazón y dejamos en la imagen solamente a la arteria. Y aquí se puede ver lo que acabamos de comentar, ¿sí? Tenemos prácticamente, ¿sí? Prácticamente la aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente. La aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente. Las tres partes. Noten esta raya, cómo va a pasar por debajo, ¿sí? Y nos dice que es el diafragma. Acuérdense que nosotros tenemos una cara diafragmática que va a estar prácticamente sobre el diafragma. Por lo tanto, va a llegar un punto en que mi arteria, cuando empiece a bajar, a descender, también va a atravesar, tiene que atravesar el diafragma. Penetra el diafragma y lo atraviesa. ¿Quedó? Profe, ¿lo puede repetir? Es que no escuché bien. Bien, la aorta, vean, aquí está la aorta, pero el corazón debe estar aquí así, ¿sí? Y les digo, vean esta línea es el diafragma. Acuérdense que el corazón tiene una cara diafragmática, ¿se acuerdan? Que es ¿qué cara es? A ver si se acuerdan. ¿La inferior? Inferior, sin miedo, Darín, sin miedo, si lo sabes. Es la inferior, la cara inferior o diafragmática, ¿sí? Entonces, está sentado sobre el corazón, o sea, el corazón está sentado sobre el diafragma. Pero recuerden que esto sale del corazón, gira en el callado aórtico y baja
y se encuentra con el diafragma, donde está el corazón. Entonces lo tiene que atravesar. La aorta atraviesa el diafragma, lo perfora y para continuar su camino. Nótense cómo se van saliendo los primeros desprendimientos, ¿sí?, que se dan, y esos desprendimientos se van a ir abriendo y se van haciendo cada vez más pequeños, ¿sí?, porque lo que interesa y lo que el punto es que vamos a llegar a la parte más pequeña o más delgadita, que van a ser los capilares arteriales, donde vamos a hacer el intercambio con todas las regiones de nuestro cuerpo. Que eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que tengamos muchas vías para poder llevar ahí el alimento. Es como las carreteras, ¿sí? El pueblito más pequeño debe tener, aunque sea una brechita, pero vamos a tener cómo llegar hasta ahí, ¿sí? Las grandes ciudades pues van a tener muchas carreteras y avenidas y calles y todo esto. Entonces se van a, mientras más lejos vivas del centro de la ciudad, se van haciendo cada vez más pequeñas en un momento dado las callecitas, ¿sí? Hasta llegar a puntos donde solamente vamos a encontrar una brechita, vamos a encontrar ahí un capilar, que es donde vamos a hacer el intercambio gaseoso. Muy bien. De las tres partes, la aorta descendente se va a subdividir en dos tantos. La primera se va a llamar porción torácica y la segunda se va a llamar porción abdominal. Por lo tanto, puedo decir que existen tres partes o tres segmentos de mi arteria aorta. La aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente. Y que la descendente se va a subdividir en dos partes. La aorta torácica y la aorta abdominal. ¿A qué región pertenece? La porción abdominal de la aorta a la porción descendente. ¿Cómo se divide la porción descendente de la arteria aorta? En porción torácica y porción abdominal. Vean cómo el mismo tema lo puedo preguntar de dos formas. Lo que quiero es que quede claro con ustedes, que sepan en qué punto la arteria, la aorta descendente se subdivide en torácica y en abdominal. Esta arteria, la parte descendente, va a llegar a un punto aproximado, ¿sí?, entre la L4 aproximadamente, ¿sí?, donde vamos a tener una bifurcación, o sea, llega y se divide aparentemente en dos, pero se divide en tres. Va a tener en medio una chiquitita, ¿sí? Los dos calibres, uno izquierdo y uno derecho, ¿sí?, prácticamente van a ser las partes arteriales que se van a ir a cada una de las piernas. Ya estas ramas se le conoce como ilíacas comunes, arterias ilíacas comunes, que son las arterias que penetran o entran directamente a mi miembro superior para continuar subdividiéndose y poder tener pues prácticamente copado todo lo que es mi miembro inferior. Aunque la lámina dice que es en la cuarta vértebra lumbar
Recuerden que en anatomía nada es seguro. Aproximadamente en la L4, donde se bifurca para formar las arterias ilíacas comunes. Bien, entre esas dos ilíacas, mi arteria aorta va a continuar un poquito más, va a tener como una tercera división chiquitita, delgadita en medio, ¿sí? En medio, a este mismo nivel, L4, hacia abajo, por delante del sacro, un vaso pequeño, delgado, ¿sí? Es la que va, pues, prácticamente a subsistir, y ese es el término. Le queda un minuto. Gracias. Nos vemos en 5. Me asustaste.